Tenemos las 8 de la noche en punto. Bienvenidos una vez más a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora estamos en vivo a partir de este momento en todas nuestras plataformas digitales. Vamos a estar leyendo sus comentarios, por supuesto, sobre el tema del día y de esta semana. El paro de transportadores, el paro camionero que finalmente cumple 4 días. Y en este día 4 sí que han pasado particularidades que vamos a analizar, pero también vamos a tener reportes en vivo desde la mesa de diálogo, de negociación en el Ministerio de Transporte, porque mucha tensión. Hay rumores de que podría haber acuerdo, de que podría haber noticia esta misma noche. Entonces iremos en segundos con nuestra compañera Nicole Buitrago al lugar de la noticia al Ministerio de Transporte, pero también iremos a los diferentes puntos de concentraciones que ya han sido despejados. En este momento el reporte en la capital del país es de un funcionamiento normal de todas las troncales de Transmilenio, y como estábamos viendo hace unos minutos, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que mañana 700.000 niños de los colegios públicos de Bogotá retomarán clases. Voy inmediatamente hasta ahora a las 8 de la noche, 1 minuto, con Nicole Buitrago, porque hay avance, hay noticia desde el Ministerio de Transporte. Nicole, la estamos escuchando en este momento. Ella está con los representantes de los transportadores que están precisamente dialogando con la ministra a esta hora. Me confirman si tenemos a Nicole. La tenemos. Nicole, la estamos escuchando. Adelante. María Camila y usuarios, muy buenas noches. Mire, a esta hora lo que está pasando en el Ministerio de Transporte es que los diferentes representantes del gremio de los transportadores están a punto de reunirse con la ministra de Transporte después de varias horas de haberse reunido por sectores de forma individual con los líderes y por fin llegar a un acuerdo. Estamos esperando que en este instante ellos suban al 9º piso del Ministerio de Transporte para poder dar la declaración oficial. ¿Qué va a tener la declaración? Según nos han dicho acá minutos antes de reunirse con la ministra, traen una propuesta o una contrapropuesta en medio de estos diálogos que se han dado con la ministra del Transporte. Más o menos después de las 8 de la noche van a empezar a reunirse. Dentro de esta propuesta que ellos traen, pues se plantean diferentes alternativas para poder mejorar las condiciones, especialmente de los transportadores de carga, pero nos han dejado claro que esto sin duda va a ser un movimiento, que han construido una propuesta para traerle al gobierno nacional y que van a aceptar la voluntad de diálogo siempre y cuando puedan evaluar la propuesta que ellos traen después de haberse reunido ya por varias horas de manera individual por todo el sector de los transportadores. Ya estamos a pocos minutos. Uno de los voceros está esperando a que lleguen aquí al 9º piso del Ministerio de Transporte los demás representantes. Recuerde usted, María Camila, que el sector de los transportadores no es solo los transportadores de carga. Nicole, hablemos de la contrapropuesta, en lo que usted ha podido dialogar con esos líderes. ¿Cuál sería? El gobierno ya dijo y dejó clara su carta sobre la mesa, que no va a bajar, no va a ceder en la propuesta de los 200 pesos mensuales hasta completar los 800 pesos al final de este año. ¿Cuál sería la contrapropuesta? Por ahora, lo que ellos nos han manifestado, primero desde los transportadores de carga, tienen hasta el diciembre para que el gobierno nacional pueda brindar un plan en donde se garanticen las condiciones para los pagos de forma cumplida de los fletes de todo este transporte de carga. Y por el otro lado, frente al tema del aumento del diésel, ellos se habían mantenido en la propuesta de los 400 pesos, únicamente 400 pesos como una alza fija de aquí a que se termine el año y posteriormente empezar a evaluar cómo están esas metas para ir poco a poco subiendo de manera gradual, mientras el gobierno nacional se mantendría en los 800 pesos de forma progresiva, de a 200 pesos por mes hasta que se acabe el año. Pero en ese instante ya van a dar las declaraciones, se están acomodando y la dejo acá con las imágenes y ya posteriormente con la declaración de los representantes de los gremios de los transportadores. Escuchemos entonces la propuesta que en este momento van a subirle a la ministra de Transporte. Listo. Estamos entonces esperando a que terminen de subir porque nos han manifestado ellos. Esto es un movimiento, han construido una propuesta desde los diferentes sectores, porque recordemos, María Camila, el sector de transportadores de carga, pero también de otro tipo de transportes a nivel nacional. Ellos han manifestado también en horas de la tarde, Nicole, que han dejado claro que no han motivado ningún tipo de bloqueo. Nicole, sí, en unos minutos regreso con usted cuando ya se organicen los líderes de los transportadores para que usted nos aterrice entonces ese mensaje muy importante que ellos tienen para dar. Mientras tanto, 8:04 minutos, saludo a uno de nuestros invitados de hoy, a Gabriel Cifuentes, analista político aquí de la casa. Doctor Gabriel, como siempre, bienvenido y por favor, cuéntenos cuál es su percepción, su resumen de todo lo que está pasando cuando en el día 4 finalmente el gobierno tiene
que hacer uso de la Undemo, el antiguo SMAT, para despejar las vías de la capital del país y otras regiones. Con el aval del gobierno lo hicieron los mandatarios locales y pues el gobierno que precisamente criticó profundamente el uso del SMAT en gobiernos pasados. Buenas noches. Muy buenas noches, María Camila, a usted, a todos los usuarios, por supuesto, de Sala de Prensa. Creo que estaríamos esperando que dentro de esas declaraciones de los transportadores se anunciara el levantamiento del paro para que se pueda normalizar la situación tanto en las ciudades como en el transporte de carga. Gabriel, sí, discúlpeme. Vamos inmediatamente al Ministerio de Transporte porque están hablando a esta hora los líderes de este gremio. Escuchémoslos. Protesta. Chicos. Trabajo digno, sostenibilidad y trato justo. Bogotá, 5 de septiembre de 2024. Desde el 2 de septiembre de 2024, decenas de miles de transportadores de Colombia iniciamos haciendo uso de nuestro derecho fundamental a la protesta y a la movilización un cese de actividad del ruinoso aumento del 20% en el precio del galón de ACPM, decretado por el gobierno nacional. Hoy hay más de 170 puntos de concentración transportadora. En Colombia existen 650.000 transportadores, quienes en un 97% son propietarios en máximo 3 vehículos, con los cuales movemos los pasajeros y las mercancías de nuestra nación. Esta actividad, de la cual derivan el sustento 5 millones de personas, es fundamentalmente ejercida por propietarios independientes que mediante su trabajo han sacado adelante sus familias y apoyado el progreso de los 1.100 municipios del país. Los transportadores repudiamos la represión que está ejerciendo el gobierno nacional en contra de nuestros derechos humanos. Lamentamos esta inconsecuencia del presidente Petro, quien en 2021 rechazaba a quienes hacían uso del derecho a la movilización fueran perseguidos, reprimidos y estigmatizados. Pero hoy, desde la Presidencia de la República, aplicamos métodos similares a los que antes repudiaban. Reiteramos la exigencia de que el alza de 1.904 en el galón de ACPM, decretada el 31 de agosto pasado, sea reversada inmediatamente. Insistir en esa medida sería expropiar nuestros ingresos, la calidad de vida de nuestras familias y elevar la crisis del país. Durante las negociaciones le hemos presentado al gobierno propuestas, todas pensadas a favor de nuestra actividad y del progreso de Colombia. Lamentablemente, el gobierno no nos las ha aceptado porque solo piensa en sustraerle a la economía transportadora 1.6 billones para beneficiar los intereses de los voraces acreedores del Estado y llenar las arcas de un gobierno indolente. Exigimos que se ejecución contra los transportadores. Reiteramos como parte de nuestras peticiones que se den soluciones efectivas a nuestros problemas estructurales en relación con el precio de la CPM. Consideramos que lo más adecuado para el progreso del país es cambiar la fórmula del precio del combustible, desatando el precio del combustible de referencia en Estados Unidos, país donde la ciudadanía gana 10 veces más que la colombiana. Seguir imponiendo ese precio de destrucción de la economía transportadora. Seguimos abiertos al diálogo y a la concertación. Esperamos que esa también sea la actitud del gobierno. Continuaremos negociando en favor de la base transportadora y del verdadero desarrollo de Colombia. Atentamente, representante de los transportadores en el Comité de Negociación con el Gobierno Nacional. Es decir, que ustedes se mantienen en la propuesta del límite de 400 pesos de alza, ¿o cómo quedaría esa propuesta frente a lo que habían presentado ayer? En este momento tenemos una propuesta que le vamos a presentar al Gobierno Nacional de forma respetuosa. Queremos mantenerla en una benevolencia y en una reserva para que cuando se la entreguemos al gobierno sea la primicia y que él nos dé una respuesta concreta con unos voceros que tienen toda la autonomía y el conocimiento para decirle qué es lo que estamos presentando y cuáles son los argumentos. Pero los bloqueos en este momento o las manifestaciones en las vías continuarían, es decir, ¿continuarían de forma pacífica como ustedes lo han expresado? Es decir, ¿el paro continúa?
Nosotros desde el día de ayer, desde el momento en que el gobierno nacional nos solicitó los corredores humanitarios, hemos hecho nuestra tarea y los corredores humanitarios se empezaron a implementar desde anoche. Rechazamos y repudiamos a los infiltrados que han ido a desbaratar el movimiento pacífico y a atentar contra los ciudadanos de bien que quieren ingresar o a sus viviendas o a los diferentes territorios que no hacen parte de nuestra organización y que no calificamos como integrantes del movimiento del cese de actividades. Y le solicitamos al gobierno nacional y a las autoridades que ejerzan su control sobre estos desmanes que no son propiciados por nosotros, los voceros de este gremio transportador. Pero entonces existiría contradicción. Ustedes están repudiando que exista esa intervención pues, de la fuerza pública en medio de un panorama tan difícil, pero también le están pidiendo apoyo a ellos. ¿Cómo ven el tema de las intervenciones? El gobierno ha dicho, vamos a intervenir hasta que sea posible. No es ninguna contradicción. Nosotros estamos de forma pacífica, podemos comprobar que hemos tenido los tweets, los Facebook y todas las acciones necesarias por los medios que hoy nos facilita la tecnología para solicitar la apertura de los corredores humanitarios, cosa que se ha dado. Pero hay personas infiltradas que quieren oponerse a estos corredores humanitarios y es lo que le decimos a la policía, que haga su efectiva accionar porque no hacen parte de nuestra organización. Nosotros de forma pacífica hemos abierto los corredores en los diferentes puntos y hay personas fascinerosas que no hacen parte de este medio que están haciendo lo contrario. Para la gente que nos está viendo y se está preguntando, mañana si yo salgo a una vía pública, ¿voy a encontrar los camiones ahí bloqueando la vía? Eso no depende de nosotros. Nosotros no originamos este movimiento. Eso depende del gobierno nacional. Ellos fueron los que hicieron la imposición de una medida arbitraria en consulta. Ahí está entonces, tenemos a las 8 de la noche, 12 minutos, es un reporte en vivo desde el Ministerio de Transporte. Lo que dicen los líderes del gremio de transportadores a esta hora es que no saben si mañana continúan o no con la movilización, porque eso depende de la conversación con la ministra de Transporte esta misma noche. La propuesta no es clara. Nuestra compañera Nicole Buitrago insistió en lo que sería entonces la propuesta con la que ellos llegarían, la contrapropuesta con la que llegan a esta mesa y dicen que se la darán en primicia al gobierno nacional y rechazan los transportadores lo que califican el uso excesivo de la fuerza por parte del actual gobierno. Gabriel, ¿cómo ve entonces esta respuesta de los transportadores a lo que ha pasado el día de hoy? No sabemos entonces si mañana continúan los bloqueos pese al uso de la UNDEMO y no pues hay claridad sobre la propuesta, la contrapropuesta. Todavía no se conoce esa contrapropuesta que van a presentar a puerta cerrada con el gobierno nacional y dependerá de si el gobierno acepta esta propuesta, que seguramente cederá en alguno de los puntos que habían planteado los transportadores, de si se levanta o no el paro. Hasta tanto el gobierno nacional no acepte la contrapropuesta o no se llegue a un nuevo acuerdo, se tiene que entender, de acuerdo con las declaraciones del representante de los transportadores, que se mantendrán en paro, autorizando los canales y las vías humanitarias y rechazando, por supuesto, cualquier desmán que se pueda generar en el marco de las protestas. Gabriel, ya regreso con usted, 8:14, voy a leerle algunos de los comentarios de los usuarios que tenemos hasta ahora en vivo, aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Oscar Caipe dice que el gobierno baje todos los derivados del petróleo para que el país mejore en un estado social para todos. Un saludo para Oscar. También está opinando hasta ahora Juan Diego Chávez, está en contra de la posición de los transportadores. Dice Alex Parra, si dejan de pagarle a los delincuentes, se acaba en ese supuesto proceso de paz, que no hay paz, se acaba en el Ministerio de la Igualdad, que no está haciendo nada, y sobre todo si dejan de cometer delitos. Él dice que eso solucionaría la actual coyuntura con el paro. También le piden al alcalde Galán que mantenga las cosas como están. Estamos leyendo a Play Games, a Omar López, a Diana Rodríguez, también a Alexander Parra,
a Jaime Camacho, que dice que el valor del gasto del diésel no lo paga el pequeño camionero, lo paga el consumidor final. Un sobrecosto de 400.000 en diésel es una tonelada de papa. Pagaría el usuario final por kilo 400 pesos. Son las opiniones que tenemos a esta hora. Dice Jaime Camacho que el gobierno compra el galón de diésel a los privados a 150.000 y lo vende al público a 9.000 pesos. Muchos comentarios hasta ahora en nuestras redes sociales, no dejen de hacerlo. Ya regresamos entonces para ir a leer las opiniones de nuestros usuarios. Vamos a ir a un punto de la capital del país, me confirman cuando tengamos a Juan Carlos Pardo, pero mientras tanto continúo con Gabriel Cifuentes. Gabriela, hablemos un poco de lo que ha sido la actitud del gobierno. ¿Usted ha visto cierto tipo de desajuste en lo que tiene que ver con las opiniones del presidente y su gabinete que se ha mantenido allí en la mesa abiertos al diálogo? María Camila, al margen de que esta medida sea una medida impopular pero necesaria, al margen de las consideraciones técnicas, creo que frente a la respuesta, no necesariamente del gobierno, sino del presidente, hay una doble contradicción. La primera contradicción es la actitud estigmatizante que ha tenido el presidente tratando de desconocer la naturaleza social o de desconocer la importancia o la validez de estas manifestaciones, de estos paros, de estos reclamos, señalando que no hacen parte de las manifestaciones sociales, es decir, marcando una clara diferencia entre lo que pasó en el 2021 con el estallido social, del cual él y su partido político fueron protagonistas, frente a lo que está ocurriendo el día de hoy con los transportadores. Y la segunda contradicción tiene que ver con el uso de la Undemo o el antiguo SMAT que tanto se criticó durante el estallido social. No son situaciones comparables bajo ningún supuesto, sin embargo, eso sí puso en una posición muy difícil al gobierno nacional, quien tuvo que autorizar a los alcaldes y gobernadores para que hicieran uso de la fuerza policial para prevenir cualquier afectación a la ciudadanía, a los bienes y a su integridad. Gabriel, le leo más comentarios a esta hora y preguntas que vamos a resolver. Johan Sebastián Lemus nos pregunta, entonces mañana sí se reabren las universidades y colegios. Johan, la respuesta es universidades, depende de cada institución. Por ejemplo, La Sabana anunció que continuará con clases remotas mañana y el sábado, pero los colegios públicos en la capital del país retoman, 700.000 niños vuelven a clase. Dicen Joan Bayer. Antes quemaban el país cuando subían 200 pesos al combustible, hoy lo duplican y lo justifican, moral selectiva. Y uno último, de Frank Prada, el señor representante no tiene ni idea de qué hacen los camioneros, que le pregunten si mañana amanece abierto el paso de Mosquera a Bogotá, que lo tienen aislado. Nicole le preguntó y lo que dijo Frank es que aún no saben si continúan mañana con los bloqueos. Voy rápidamente al Ministerio de Transporte con Nicole. Nicole, conclusiones entonces de esa declaración y qué esperamos para el resto de la noche. María Camila, mire, la primera conclusión es que llegan con una propuesta que, aunque revelaron, dicen ellos que es un punto medio para poder llegar a un consenso, pero que no quita importancia a la petición que ya habían hecho, que les es imposible poder seguir con ese alza que propone el gobierno nacional. Han dicho que se debe derogar precisamente esta decisión de subir a ese costo, el costo del diésel, la tasa del diésel, pero también le están manifestando al gobierno que esta propuesta debe ser tenida en cuenta para que ellos entonces tomen la iniciativa de buscar un consenso ya desde las calles. Y es lo que la gente le está preguntando a usted, si el paro continúa o no. Cuando le preguntamos, ha manifestado que eso no depende del sector de los transportadores, que únicamente depende de la decisión del gobierno nacional, es decir, que ellos en este momento están en manos de la ministra de Transporte, que está recibiendo la propuesta en este instante. ¿Qué dicen también ellos? Que el paro podría continuar, pero de una forma pacífica. Otra cosa importante es que han repudiado el hecho que sucedió hoy en diferentes vías del país, y es la intervención de la fuerza pública. Le hicieron un reclamo al presidente de la República diciéndole que no está respetando precisamente ese derecho a la protesta desde las calles de forma pacífica, y que utilizó una de las estrategias que tanto criticó en épocas pasadas, como por ejemplo la del paro nacional. Nicole, gracias. En cualquier momento regresamos con usted y también en los avances informativos de las 9 de la noche con Pablo Arango. Quedamos muy pendientes. Saludo a esta hora a las 8 de la noche, 19 minutos, a mi compañero Juan Carlos Pardo, que se encuentra en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Juan Carlos, buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora?
María Camila, buenas noches. A esta hora la situación es de plena normalidad en este sitio donde se presentaron unos enfrentamientos bastante fuertes por parte de quienes señalaban pertenecer a la primera línea. Esto en este sector del sur de Bogotá con el personal de la UNDEMO. Fue tan fuerte digamos que la confrontación, que muchos de las personas que bajaron del barrio Molinos llegaron con piedras a este lugar que es la URI de la Fiscalía y golpearon, vandalizaron precisamente este edificio. A esta hora hay un control absoluto por parte de la fuerza pública, se encuentra todavía personal de la UNDEMO y se encuentra todavía personal de fuerza disponible de la policía. Señor. Es que le tengo una pregunta aquí de los usuarios. ¿Fueron las mismas autoridades las que confirmaron o dijeron que quienes vandalizaron hoy la protesta de los transportadores fueron los pertenecientes a la llamada primera línea? ¿Cómo sucedió esto? Bien interesante, María Camila, porque se encontraban en este lugar algunos camioneros. Llegaron uniformados de la UNDEMO. Estaban persuadiendo a los camioneros para que se retiraran y permitieran el libre paso no solo de vehículos particulares, sino también de los buses articulados de Transmilenio. Estaban dándose en la conversación cuando bajaron varias personas con piedras a atacar a los funcionarios de la policía. Allí empezó, digamos que una reyerta que los mismos camioneros no aceptaron, dijeron no vamos con violencia, no vamos a aceptar esto, nos retiramos de acá y se fueron. Quedó la policía con las personas que decían ser de la primera línea y ellos fueron precisamente los que vandalizaron este sitio aquí en el sur de Bogotá. El resto de comercio alcanzó a cerrar sus puertas, sus rejas y por eso no se vieron afectados, pero en términos generales sí fue una verdadera lluvia de piedras la que se vivió aquí por parte de estos individuos hacia la fuerza pública. Juan Carlos, gracias por su reporte, el reporte de normalidad a esta hora, después del caos de esta tarde en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Antes de ir con Manuel Jáuregui al occidente de Bogotá, Gabriel, le voy a leer más comentarios. Elvia Lucía Ocampo dice, un presidente no puede gobernar con las imposiciones arbitrarias de un pueblo indolente. Luis Suárez, combustible a precio Colombia, a precio internacional. Creo que se refiere combustible a precio colombiano y no a precio internacional, o si no, dolarizar todo en Colombia. También habla Jonathan Forero diciendo los 800 pesos que dijo el gobierno, no estoy de acuerdo. Dice Arcán Loaiza que todos se merecen, lo que todos se merecen en este país es que se vuelva a escoger en las urnas. Miguel Ángel Caro hace una reflexión. Es increíble tener que leer tantos comentarios desafortunados de personas que creen que la plata crece en los árboles. Para sacar el país adelante, a todos nos toca poner, así sea, 200 pesos. Gracias, Miguel, por ese comentario. Y sobre el comentario de Miguel, le quiero preguntar rápidamente, Gabriel, ¿cuál fue el error acá? El gobierno tiene que implementar esta alza por cuenta del Fondo de Estabilización del precio de los combustibles, que es insostenible. El problema es que se demoró mucho en hacerlo y ahora lo quiere hacer de esta manera, pues intempestiva prácticamente, ¿o cuál es el problema? Yo creo que el error comenzó hace 56 meses cuando en el gobierno pasado se congeló el precio y se dejó crecer esa deuda. Cuando llega el gobierno de Gustavo Petro no se descongela el precio. De hecho, el ministro de Hacienda señaló que no lo iba a hacer durante las elecciones del 2023 y ya se llega a un punto donde es insostenible. Es decir, el déficit del Fondo de Estabilización llega a los 36 billones de pesos, que son prácticamente 3 reformas tributarias. Eso es impagable. Es por eso que los expertos, analistas y economistas señalan que la decisión del gobierno de descongelar el precio del diésel e irlo subiendo paulatinamente es una medida adecuada. Sin embargo, por un lado, el gobierno se demoró,
Por el otro lado, el gobierno no logró en estos últimos 13 meses lograr una negociación efectiva porque el inconformismo del sector no es solo el alza del diésel, sino hay un tema de fletes, hay un tema de estabilidad laboral, hay muchas otras condiciones que no se han logrado resolver, hay temas de costos logísticos, de infraestructura vial carente. Mejor dicho, hay todo un ecosistema de problemas que el gobierno no ha podido resolver y finalmente también creo, María Camila, que ha habido un pésimo manejo de la crisis y se dejó crecer el paro con las afectaciones que ya hemos visto durante los últimos 2 días. Los mensajes del presidente, sin lugar a dudas, no contribuyen y minan cualquier esfuerzo de su equipo de gobierno por llegar a una negociación que esperemos que se logre esta misma noche. El manejo de la crisis, siempre tan importante. Gabriel, ya regreso con usted, 8:25 minutos, vámonos al occidente de Bogotá. Saludo a Manuel Jauregui, que Manuel, lo veo prácticamente que sin fondo. ¿Eso significa que la situación también es de normalidad a esta hora? Mara Camila, un saludo especial para usted y para todos los usuarios de Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora le voy a comentar varias cosas. Sobre las 6:30 de la tarde, en el sector de la Boyacá con 78, varios vehículos de estos camioneros estaban sobre la vía en el sentido sur-norte en la Boyacá, ellos preparándose para poder protestar. Después nos movimos hacia el occidente por la calle 80, hacia la salida por el puente de Guadua, hacia Siberia, hacia Medellín, hacia Cota, donde sobre la calle 80 habían muchos vehículos parqueados de esas personas que estaban protestando. Sobre las 7:20 de la noche, aunque había paso normal para los vehículos particulares y para las motocicletas, hasta las 7:20 de la noche no podía ninguno pasar. Pero sobre las 7:25 se abrió vía, se fueron todas las personas que estaban protestando en ese momento hacia el sector de Siberia, hacia el patio automotor. Pero hay una situación, María Camila, mucho más preocupante que las afectaciones a la movilidad que pueda provocar este paro, y es por eso que me vine un poco más hacia los barrios de la calle 80, donde muchas personas, sobre todo el sector de los restaurantes, han estado muy preocupados por el hecho del incremento de los alimentos. Incrementos del doble. De hecho, muchos dicen que ha sido mucho peor la situación de que pues en el momento habían sido en pandemia. Los precios dobles, todo estaba completamente pues disparados y la gente, de hecho, se ha disminuido mucho. Me acompaña Mónica Páez, ella es dueña de unos restaurantes cerca de la calle 80. Doña Mónica, cuéntenos usted por qué ha habido afectaciones en su negocio por ese paro de camioneros. Con el mercado, sobre todo, hoy cuando fuimos a hacer mercado casi no se conseguían primero cosas y segundo lo que se conseguía casi el doble de lo que... ¿Mucho peor que en tiempos de pandemia? Sí, bastante. En pandemia no vimos eso. En pandemia salíamos y hacíamos fila para comprar, pero no había escasez de alimento. Ahorita sí hay escasez de alimento y a un costo bastante alto. Usted me estaba contando que para hacer las empanadas en ese momento, utilizar usted un guiso común y corriente de pronto entre 90.000 y 95.000 pesos, hoy se le incrementó el doble, pero que usted claramente no puede aumentar el precio de los productos porque pues esto va a espantar a la clientela, ¿no? Cuénteme un poquito de eso. Sí, claro, al subir los costos los tenemos que asumir nosotros porque el cliente no le podemos transmitir ese costo porque pues si las ventas están bajitas, subir en este momento precios sería terrible. Sí nos ha afectado bastante las ventas, este paro, porque pues la gente no llega, la gente pues está sin plata y pues todo está demasiado costoso. Señora Mónica, hablemos un poco, perdón, del tema de la clientela. Usted me dijo que esta mañana fue a mercar y cuéntenos en cuánto encontró, por ejemplo, los plátanos, la cebolla. ¿Cuáles son los precios? Comparemos antes del paro y ahora pues en estos momentos del paro. El kilo de cebolla larga está a 14.000 pesos. Cuando normalmente está mucho más económico. Pues ahorita no me acuerdo cuándo está, pero hoy estaba a 14.000 pesos el kilo. La papa también está súper carísima. El queso, súper costoso. ¿Qué más? El plátano. El plátano también está bastante costoso. Entonces nosotros todo eso lo necesitamos acá en nuestro negocio y pues tocó comprar ciertas cosas porque otras no las pudimos comprar. Doña Mónica, la clientela, ¿cómo ha estado? Vemos algunas sillas vacías cuando normalmente de pronto su restaurante esta noche estaría lleno, ¿verdad? Estaría lleno, sí. A esta hora de pronto no ha llegado mucha gente porque le toca caminar la gente, no tiene su transporte, entonces
siempre nos hemos visto bastante afectados en el comercio. María Camila, ese es el llamado del gremio de los restaurantes, que pese a que ya se normalizó pues la situación en la calle 80, donde no hay en estos momentos bloqueos, pues todos están muy preocupados por el hecho de que los insumos están muy caros, los ingredientes están muy costosos, pero ellos no pueden hacer una alza abrupta a todo lo que pues significa el producto de su venta. Sí, María Camila. No, sí, Manuel, me llama mucho la atención para que lo hablemos aquí con Gabriel. Manuel, gracias por ese reporte, porque mire, Gabriel, que finalmente la gente trabajadora, personas como doña Mónica, son las afectadas con estas situaciones, no solo con el paro, sino con la situación en la que está el país. Y este manejo, usted lo mencionaba, que le ha dado el gobierno, no da una solución ni al tema de la crisis en la mesa, pero tampoco a personas como doña Mónica, que simplemente no pueden aumentarle el precio de la empanada porque entonces pierden por ambos lados. La respuesta a la gente, Gabriel, que es lo más importante. Sí, efectivamente, María Camila, lo que la gente comienza a sentir en la calle es un poco de desazón, y por supuesto que un paro de esta naturaleza tiene un impacto no solo en la movilidad, que vimos que dejó estragos, gente que no podía llegar a sus citas médicas, sino que también comienza a afectar la canasta familiar, comienza a afectar la disponibilidad de alimentos, y esto sin lugar a dudas, si bien es temporal, puede dejar unos efectos al futuro. Recuerde usted, María Camila, que el paro de transportadores durante el gobierno de Juan Manuel Santos fue la principal causa del aumento de la inflación, y tardamos años en volver a restabilizar ese indicador. Entonces, cualquier paro de estos, cualquier situación que no se maneje bien, tiene un efecto muy sensible, no solo en la canasta familiar, sino en la inflación, en el aumento de los precios, en la disminución de la capacidad de compra de los colombianos y de las colombianas. Es por eso, María Camila, que es tan importante prevenir esta clase de situaciones, tener abiertas las mesas de diálogo, que si bien el gobierno dice que las ha mantenido durante meses, pues evidentemente no se ha llegado a una solución. Ahora, María Camila, yo no puedo dejar pasar esta ocasión para decirle que creo que este es un problema que nos surge esta semana, que nos surge hace 2 semanas, y que sin lugar a dudas para el gobierno ha sido una decisión muy difícil, que tendrá un impacto político, que tendrá un impacto económico, y que ojalá verdaderamente se llegue a una solución concertada que minimice el potencial daño y las potenciales consecuencias que podría tener si este paro se mantiene indefinidamente. Gabriel, le voy a seguir leyendo comentarios porque están muy activos los usuarios y les agradecemos por la sintonía de esta hora. Elvia Lucía Ocampo dice, si no hay mano dura, ya todos van a paro y Colombia en paro por todos lados. Catherine Marilyn Guillén reporta, ¿y para cuándo abren viajes? Las aerolíneas, los viajes están abiertos, pero han tenido algunos problemas, Catherine, y están reacomodando a los pasajeros que por esta coyuntura no puedan llegar a sus vuelos o deban cambiarlos. Haider Cárdenas se pregunta, ¿dónde está el señor presidente que no da la cara? Orlando Torres dice, los pequeños camioneros vamos a apoyar al presidente. Aventura, agencia de viajes, dice, tienen derecho a protestar, no a bloquear las vías. Y termino con esto, Felbo Vargas. Colombia es de los pocos países donde no hay transporte férreo, hasta en África hay trenes y aquí no, por eso es que hay un montón de camiones contaminando en las calles. Quiero hacer referencia a una de las preguntas, Gabriel, para terminar, se nos fue volando el tiempo aquí en sala de prensa, de Haider Cárdenas, que pregunta por el presidente. Muchos esperaban ayer que en su alocución él hiciera referencia a esta problemática y pues ya sabemos todos cuál fue la intervención del presidente. ¿Cómo califica esta actitud del mandatario, que en medio de semejante coyuntura lo que hizo fue referirse a lo que muchos han calificado como un refrito, este tema del software de Pegasus? Esto tiene varias lecturas. La primera, María Camila, es que el presidente en su alocución sí hizo una mención diciendo que no se iba a mencionar, restándole por supuesto importancia y no dando o aprovechando una locución presidencial para dar soluciones, que en estos momentos de crisis es lo que el país espera del jefe de Estado y del jefe de gobierno.
Lo segundo, María Camila, es que lo que dijo el presidente no puede ser subestimado, es de suma gravedad, es urgente que las autoridades lo investiguen, que la justicia llegue al fondo del asunto, pero creo que esto también tiene un trasfondo político. ¿Cuál es el trasfondo político? Por un lado, es un globo, desvía el debate o introduce en el debate un tema que es absolutamente delicado, pero que no es nuevo, que no es coyuntural y entonces se puede entender como una forma de distraer la atención frente a una de las situaciones más críticas que ha tenido que enfrentar el gobierno. Y lo segundo es que es un contraataque a la derecha. Cuando se habla de Pegasus, se revive un fantasma muy doloroso que revive muchísimas frustraciones, revive muchísima indignación y es el capítulo de las chuzadas, que fue quizás uno de los capítulos más oscuros del presidente Álvaro Uribe. Entonces uno puede interpretar esta locución en un doble sentido desde lo político. Por un lado, como le decía, un distractor, un globo, y por el otro lado, una movida, un contraataque político en contra de la derecha, reviviendo ese capítulo que tanta indignación generó y que por supuesto está llamado a generar la solidaridad de las bases y de la población que rechaza de manera contundente cualquier clase de actividad de inteligencia ilegal, de persecución y de chuzadas a los ciudadanos y a los miembros del gobierno y en general las chuzadas que tanto dolor le generaron al país en años pasados. Gabriel, una última pregunta sobre los transportadores. Usted hablaba del mal manejo que se le ha dado a esta crisis desde hace meses o como tal a la problemática, pero lo que quedó demostrado en esto es que ellos, por la relevancia que tienen en la realidad nacional como sector, tienen el sartén por el mango y para muchos, incluso para el ministro de Interior, han sido intransigentes. La actitud de los camioneros que son un gremio dinamitado, federal, es decir, no hay una unidad en sus representantes y cada uno prácticamente que tiene propuestas distintas. Pero María Camila, siempre han tenido el sartén por el mango. Colombia depende del transporte terrestre, la economía se mueve en camiones. Como bien lo decía una de las personas que comentaba, aquí no tenemos una red férrea, no tenemos vías fluviales, la conexión, el comercio, el transporte depende de los transportadores, así que el peso que tienen es muy importante. Ya demostraron hace unos años durante el gobierno de Santos que fueron capaces de bloquear la economía, de bloquear el país y hoy lo están demostrando nuevamente. Tan es así, María Camila, que el gobierno inicialmente pretendía subir 6.000 pesos el valor del diésel por galón y ahorita están ya negociando 800 pesos, es decir, casi 10 veces menos de la medida que económicamente sería más sana para las finanzas públicas. Esto quiere decir que el poder de negociación que tiene un gremio, que así sea federado, así esté atomizado, es muy grande y ha demostrado en estos días poder sentar al gobierno, poner sus condiciones y hacer oír su voz en esas mesas que se están adelantando desde el 4 de septiembre. Sí, Gabriel, y aquí una reflexión para el final. Es un gremio fundamental y es un gremio que sufre también muchas problemáticas, no solo el aumento en el costo de los fletes, sino la inseguridad en las vías y hacer una labor muy importante para que nuestro país funcione en términos de alimentación, de construcción y básicamente de insumos a nivel nacional. Gabriel, le agradezco por este tiempo en Sala de Prensa y por supuesto estaremos en contacto para analizar después mañana con qué salen los transportadores y en qué termina esta mesa de diálogo con la ministra. Gracias, Gabriel. María Camila, a usted por la invitación y un cordial saludo a toda la audiencia de Sala de Prensa. Para terminar entonces vamos con una noticia de último momento, pero antes quiero leer comentarios de ustedes que están muy activos en el chat, que incluso se me perdió aquí el comentario de Anosatilo América, que estaba resaltando el dinamismo de nuestro chat, de nuestro canal de YouTube. Terminemos entonces con comentarios de Alexander Vargas Padilla. El incremento del diésel va a aumentar la inflación, la canasta familiar. Jaime Camacho, el gobierno compra galón de diésel a privados a un precio y lo vende al público a 9.000 el galón a los que no quieren nada regalado. También
Estaban preguntando, se me perdió el comentario, pero alguno de ustedes preguntaba por el estado de la vía Bogotá-Villavicencio. En este momento no está bloqueada. Después de la intervención de la UNDEMO hay normalidad en los 5 puntos críticos en los que había bloqueos en la capital del país. Termino con algunos comentarios. Edaleser, por favor, alguien que desglose y aclare la fórmula para costear el diésel y poder conocer el precio real. Para el cierre rápidamente, preguntaban en qué estaba el presidente Gustavo Petro, se los menciono rápidamente, estaba en reunión con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y la noticia a esta hora es que Fincho Cepeda, presidente del Congreso Conservador, le aclaró al presidente que no le van a aprobar una ley de financiamiento de la que depende el presupuesto. Le dice que una cosa o la otra, que primero presente el presupuesto financiado, que no dependa entonces de una nueva reforma tributaria, lo cual complica el caminado para esa reforma, para el presupuesto nacional del 2025 en el Congreso de la República. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche. Perdón, chicos.